Buenas noches, estimados colegas. Le damos la más cordial bienvenida a esta sesión organizada por Juris.p. El tema que nos convoca hoy son los delitos sexuales, problemas y desafíos probatorios, a cargo del doctor Rodrigo Paredes Líbano. El doctor Rodrigo Paredes es maestro en Derecho con mención en Ciencias Penales por la Universidad San Martín de Porres, es profesor en Derecho Penal en la Universidad Peruana Unión, senior en el Estudio Jurídico Paredes Líbano y Abogados EIRL. Estimados colegas, en caso tengan alguna pregunta, pueden realizarla a través del chat de Zoom o si lo prefieren pueden levantar la mano para no interrumpir la sesión. Sin más preámbulo, doctor, puede comenzar con la ponencia. Bien, muchas gracias, Yane. Muy buenas tardes, queridos amigos de Yuris, queridos amigos que nos ven digamos, por todo el ámbito del Perú. En esta sesión virtual vamos a tocar un tema también bastante importante, que es acerca de los delitos sexuales, los problemas y desafíos probatorios. Comentarles que esta sesión es a partir de la experiencia acerca de los problemas que se presentan en el diario caminar de la litigación en delitos sexuales. Como ustedes saben, es un delito que de por sí ya viene con estereotipos, ya viene con prejuicios a la hora de querer defender a una persona imputada por ese tipo de delitos. Entonces, de por sí, ya siempre que se lleva un proceso penal por delitos sexuales, siempre ya hay esa carga de prejuicio, ¿no? Sin embargo, vamos a ver dos puntos en concreto de los que tiene que tratar la sesión del día de hoy. Básicamente es acerca de la importancia de la imputación necesaria en los delitos sexuales, así como también acerca de los retos y los desafíos probatorios que se tienen. ¿Por qué? Porque como veremos, en los delitos sexuales, en su mayoría, son cometidos en clandestinidad, lo que hace muy difícil poder probarlo en la experiencia criminalística, incluso de la propia Corte Suprema. Bien, entonces habiendo hecho este preámbulo, vamos a ver un poco acerca de lo que es la imputación concreta. Primero, debemos entender lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de imputación concreta, como lo veremos en el resto de la sesión, vamos a verlo de la siguiente manera. Primero, que la imputación concreta tiene su importancia con el objeto de proceso. Y no solamente con el objeto de proceso, sino también con el objeto de investigación. Es decir, ¿qué vamos a investigar? Y por último, esto tiene su correlato en el derecho a la defensa. El Código Procesal Penal, a diferencia del Código de Procedimientos Penales, tenía una parte, tiene mejor dicho una parte, que ustedes la pueden buscar en el artículo 71 del Código Procesal Penal, el cual nos habla acerca de los derechos del imputado, ¿no? Acerca de los derechos del imputado. Y ustedes recuerdan que dentro de los derechos del imputado, el primer derecho que tiene todo imputado es el derecho a conocer los cargos formulados en su contra. ¿Qué pasa en las comisarías? Primer problema de la práctica, por ejemplo. Como dicen que existe el derecho, ¿no?, a conocer los cargos formulados en tu contra, antes de tu declaración, el policía te entrega la carpeta y te dice: señor, para que conozca los cargos formulados en su contra, aquí está la carpeta, ¿no? Léala usted y ahí averigüe por qué lo estaban imputando. Y ahí se cumplió, según la policía, con complicidad de la fiscalía, el conocer los cargos formulados en tu contra. Pero, ¿qué es en verdad conocer los cargos formulados en tu contra? Responde a una pregunta. ¿Qué se me está imputando? Para que tengan una idea en cuanto a delitos sexuales, por ejemplo, el delito de tocamientos indebidos, que está regulado en el artículo 176A, para el caso sea en agravio de menores, tiene hasta 4 submodalidades, ¿correcto? La primera, ustedes recordarán que es cuando la persona realiza tocamientos indebidos a un menor, ¿no?, en sus zonas erógenas. También puede ser cuando le solicita al menor bajo amenaza, etcétera, de que le toque al sujeto activo le toque sus partes íntimas, ¿no? También que entre ellos se toquen o que le toque un tercero. Ahí tenemos las 4 submodalidades. Yo les pregunto, ¿es igual defender, como abogados, es igual defender en las 4 submodalidades o cada submodalidad tiene su forma de investigar? Si ustedes recuerdan el delito de estafa, el delito de estafa regulado en el 196 del Código Penal también tiene 3 verbos: engaño, astucia, ardid. Entonces, en la mayoría de casos, el Ministerio Público
asume que el engaño, astucia o ardid son sinónimos. E incluso en la imputación pone, se le imputa al señor tal, ¿no? Mediante engaño, astucia y ardid, ¿no? Haber hecho que la víctima se desprenda de su patrimonio. Cuando no es así, una cosa es hacerlo mediante engaño, otra cosa es mediante astucia y otra cosa es mediante ardid. Son tres verbos rectores diferentes. Y esto lleva a tres formas de investigar el delito de manera diferente. Por eso es que les digo que sin imputación no hay objeto de proceso. Porque no se sabe sobre qué nos vamos a defender, sobre qué pruebas vamos a presentar. Si es un verbo rector, uno se defiende de una manera. Si es otro verbo rector, se defiende de otra manera. También lo pueden encontrar, sobre todo pasa en delitos que tienen una diversidad de modalidades. Por ejemplo, en el caso del delito de usurpación, también encontramos ese ejemplo. Cuando hablamos de delitos no consumados, tentativas, ustedes saben que entre el delito de tocamientos indebidos consumado y el delito de violación sexual regulado en el 170 o en el 173, en grado de tentativa, existe pues una línea que divide entre una u otra acción. Entonces la primera pregunta que le tenemos que hacer es, ¿por qué el delito no se consumó? Un ejemplo de la realidad. El señor es acusado o es imputado en flagrancia por el supuesto delito de violación sexual en grado de tentativa. Lo mandan preso porque el delito vende, pues, ¿no? O sea, cuando dicen ya violación sexual, van a decir, no, pues no, es un delito que merece prisión preventiva. Y digamos, con una letrita menor le ponen en grado de tentativa, ¿no? Entonces, llega al control de acusación, llega a la audiencia de control de acusación y se le pregunta al fiscal, fiscal, ¿te acuerdas que tú habías puesto por grado de tentativa? Pregunta, ¿por qué no se consumó el delito? Y el fiscal no responde, no sabe qué responder. Entonces, a la siguiente audiencia, el juez observa y a la siguiente audiencia viene con un nuevo delito, con el delito de tocamientos. ¿Tú crees que por tocamientos lo hubieran metido a la cárcel? No, pero por violación sí. Entonces, por eso es muy importante determinar el objeto de investigación. A partir de ahí sabremos qué actos de investigación podremos trasladar en la etapa de investigación preparatoria. Entonces, por eso es que se dice que sin imputación no hay objeto de proceso y sin este no se defiende el derecho a la defensa. Ahora bien, esto a su vez, el derecho a la defensa, ¿cómo se regula en la investigación preparatoria? Tú ya sabes que se presenta a través del mecanismo denominado la tutela de derechos. Y a través de la tutela de derechos, en la investigación preparatoria, tú puedes solicitar primero al fiscal que subsane estos errores, estas omisiones en la imputación. Y si persisten, ya vas ante el juez. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, también tiene su correlato en lo que es, en este caso, el 122, inciso 5, cuando hablamos acerca de lo que es la imputación concreta. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que pasaba con el Código de Procedimientos Penales, en este caso en concreto, el Código Procesal Penal también le otorga al Ministerio Público no solo facultades, sino también deberes. Y si tú te das cuenta, dice lo siguiente: las disposiciones y los requerimientos deben estar motivados y en el caso de los requerimientos estarán acompañados de los elementos de convicción. Y la Corte Suprema a su vez ha dicho que los requerimientos que se basen ¿en qué? Que se basen en privaciones de libertad, entre paréntesis, requerimientos de prisión preventiva, tienen que estar además doblemente reforzados de motivación. El deber que tiene el fiscal, como el que tiene todo funcionario en el Estado, es motivar las decisiones, en este caso fiscales. ¿Correcto? Entonces, tomando en consideración tanto los derechos como los deberes, vamos a ver el siguiente punto. Entonces, la imputación suficiente, la imputación necesaria, imputación concreta, ¿es lo mismo que la motivación? Para empezar, la imputación necesaria, ¿correcto? No es lo mismo que la imputación, que la motivación. La primera es una narración espacial. ¿Qué cosa es la imputación concreta? Es el relato fáctico, ¿correcto? Es decir, de los hechos. Estos hechos son hechos históricos, es decir, que ya acontecieron en la realidad. Y estos hechos tienen que estar debidamente circunstanciados, de acuerdo a las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, que no es otra cosa que el antes, durante y después de un hecho que se presume delictivo. Ahora, estos hechos tienen que tener un correlato en lo que es la teoría del delito. Este hecho tiene que revestir
apariencia delictiva, junto a los elementos de convicción, y estos elementos de convicción van a respaldar ese hecho aparentemente delictivo. Ahí hablamos de una imputación concreta. Ahora, ¿es lo mismo la imputación concreta en la investigación que en la etapa intermedia? No. Se supone que en la etapa intermedia ya está totalmente saneada y totalmente realizada, finalizada la imputación, y de ahí el fiscal determinará si va a la acusación o al sobreseimiento, pero los hechos ya quedan claros. Ya queda claro qué es lo que pasó. Bien, entonces, ¿cuáles son los requisitos de la imputación concreta? En el recurso de nulidad lo van a encontrar como imputación necesaria, pero es lo mismo, es el 2823-2015 Ucayali el que nos habla acerca de los requisitos que debe tener la imputación necesaria. Como ya les había mencionado, el fáctico. ¿Qué cosa es el fáctico? Es el relato de los hechos de manera circunstanciada. Lingüístico, porque lo que se tiene que evitar es un lenguaje dogmático, un lenguaje doctrinario, un lenguaje que a veces hasta le meten aforismos latinos, no. Cuando se refiere al requisito lingüístico es que este tiene que ser claro y preciso. Tiene que ser entendible. La persona tiene que entender por qué lo quieren llevar a la cárcel. Y tiene que estar claramente establecido. Finalmente, el normativo, lo cual supone el cumplimiento de que esta imputación, estos hechos, a su vez, se subsumen dentro de la teoría del delito. Esos son los requisitos de la imputación concreta. Y dentro de los requisitos normativos, a su vez, tenemos 3 subrequisitos, que son: debe ser entendido como la exigencia de un relato circunstanciado. Esto es lo que se conoce como una imputación circunstanciada. Pero cuidado, la imputación circunstanciada solamente es exigible en la acusación. En la formalización de la investigación preparatoria todavía no se puede solicitar una imputación circunstanciada. Ahora, en procesos penales especiales, en el proceso inmediato, la imputación tiene que ser circunstanciada, y la imputación es desde el requerimiento de incoación de proceso inmediato o desde la acusación. La respuesta es que sería desde el requerimiento de proceso inmediato. ¿Por qué? ¿Tú te acuerdas cuál es el sentido del requerimiento de incoación de proceso inmediato? El sentido del requerimiento de incoación de proceso inmediato es saltarse 2 etapas procesales. ¿Correcto? Proceso inmediato. ¿Qué 2 etapas procesales te saltas? La investigación preparatoria y la etapa intermedia. Ahora, pregunta, ¿por qué me salto estas 2 etapas? Me salto estas 2 etapas porque el hecho es tan claro, acuérdate de los elementos del proceso inmediato: delito evidente, delito flagrante y delito confeso. Dentro del delito evidente, si está, digamos, suficientemente evidente la prueba, mucho más los hechos están sumamente claros. Entonces, desde el requerimiento de incoación de proceso inmediato tiene que haber una adecuada imputación concreta. A esto añádele que nuestra Corte Suprema ha señalado también, y el Tribunal Constitucional también lo ha señalado, de que en el proceso inmediato de por sí se vulneran derechos. Porque el simple hecho de que te quiten 2 etapas procesales ya te está haciendo que te vulneren derechos. Entonces, si a eso se le añade vulnerar otro derecho más, como por ejemplo el derecho a conocer los cargos formulados en tu contra, ya devendría en arbitrario. Entonces, ¿desde dónde existe imputación concreta? En el proceso inmediato existe desde el requerimiento de incoación de proceso inmediato. Y una pregunta más, antes de pasar al otro. Entrando un poco a los delitos sexuales. En la mayoría de delitos sexuales, como ustedes saben, se pide requerimientos de prisión preventiva. ¿Y te acuerdas que nos dijeron qué es lo primero que debemos ver cuando vemos un caso con requerimiento de prisión preventiva? Nos dijeron que tenemos que ver los fundados y graves elementos de convicción, el peligro de fuga, el peligro de obstaculización y la prognosis de pena. Entre otras cosas como la razonabilidad de la medida, etc., ¿no? Pero faltó un detalle, ¿no? ¿Cuál es ese detalle? Incluso que viene antes de los fundados y graves elementos de convicción. Ese pequeño detalle se llama fumus comissi delicti en latín, pero que quiere decir evidencia de que el hecho sea o tenga una apariencia de verdad. Y para que el hecho tenga una apariencia de verdad, mínimamente tiene que estar correctamente imputado. Tiene que estar correctamente señalado los hechos
que van a generar después la imputación concreta. Si la imputación concreta no es clara y precisa en el requerimiento de prisión preventiva, yo les pregunto una cosa, ¿estará claro los fundados y graves elementos de convicción? Obviamente no, porque ¿en qué se basaron esos fundados y graves elementos de convicción si la imputación no está correctamente señalada? Entonces, un consejo sobre, o un pequeño tip legal sobre audiencias de requerimiento de prisión preventiva en general. Primero ataquen la imputación concreta. Si ven que la imputación es vaga, es imprecisa, ataquen primero la imputación concreta. Además, se supone que los hechos están tan bien relacionados por parte del Ministerio Público, que ya formalizó investigación preparatoria para el requerimiento de prisión preventiva, que para que merezca una prisión preventiva, tiene que estar, digamos, la imputación clara y precisa. ¿Correcto? Entonces, tomando en cuenta eso, la imputación debe ser formulada en un lenguaje sencillo, entendible y supone el cumplimiento previo de presupuestos fácticos y los lingüísticos antes descritos. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias entre una falta de imputación concreta, una imputación inexistente y una imputación, o mejor dicho, una acusación sorpresiva? Vamos a verlo de la siguiente manera. Para ello vamos a verlo acá. Primero, una falta de imputación concreta, ¿correcto? Para nuestro legislador, ¿la falta de imputación concreta es formal o sustancial? O sea, ¿es subsanable o deviene en insubsanable? La respuesta es formal. ¿Cómo lo sabes? En la tutela de derechos, ¿qué solicitas como medida de protección? En este caso solicitas que se subsane la imputación, ¿correcto? Que se mejore la imputación. Entonces el fiscal lo puede subsanar. Entonces es formal. En el control de acusación, mediante el artículo 350, inciso 1 del Código Procesal Penal, ¿qué te obliga el juez? El juez te obliga a, en este caso, observar la acusación por defectos formales. Y si existe una falta de imputación concreta o no existe una adecuada imputación concreta, entonces en ese caso le va a devolver la carpeta fiscal al Ministerio Público y le van a decir que subsane. Entonces es formal, ¿correcto? Ahora, en el caso de la imputación inexistente, sí existe una diferencia. Porque cuando hay una imputación inexistente, en este caso no hay ni elemento objetivo ni subjetivo del delito. Es decir, no se ha cumplido ni con los estándares de la tipicidad objetiva, conducta típica, etc., ni tampoco con la tipicidad subjetiva. Es decir, determinar si el presunto delito se cometió a título de dolo, culpa, etc. Finalmente, la acusación sorpresiva, ¿cuándo se da? Bueno, primero en el nombre está, ¿no? Se da en la acusación, ¿correcto? Se da en la acusación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, un caso en el que ocurrió esta acusación sorpresiva. Ustedes pueden buscar el famoso caso Klimper-Eckermann, que fue el primer caso por el cual se anuló el caso Cócteles. ¿Recuerdan? La primera vez que anularon el caso en donde también estuvo involucrada Keiko Fujimori. En ese caso, lo que la Fiscalía había hecho, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal Constitucional, había formalizado investigación preparatoria por unos delitos, por unos hechos, pero había después acusado por más hechos y más delitos. ¿Y eso qué ocurre? ¿Qué pasa en la realidad? Eso te limita el derecho a la defensa, porque son acusaciones sobre las cuales tú no te pudiste defender en la investigación preparatoria. Por eso es sorpresivo, ¿no? Ahora bien, tomando en cuenta ello, entonces podemos ver acá que nos dice que la imputación necesaria es el deber de la carga que tiene el Ministerio Público de señalar los hechos que son materia de delito en una persona, ¿no? Afirmando proposiciones fácticas. En el caso de la imputación inexistente, por el contrario, se da cuando el efecto de la atribución es tanto en el tipo objetivo como en el subjetivo, y finalmente en la acusación sorpresiva, la formalización de la investigación preparatoria y, en este caso, la acusación, cambian hechos, no solamente cambian hechos, cambian calificaciones jurídicas y no permite que tú te puedas defender en el proceso.
Entonces, tomando en cuenta, por ejemplo, algunos casos en concreto sobre la imputación necesaria en los delitos sexuales, vamos a ver lo siguiente. Un ejemplo de cómo no tenemos, en este caso, una correcta imputación concreta. Por ejemplo, mira acá dice, mantuvieron relaciones sexuales. ¿Esa es una correcta imputación concreta? ¿Qué entiendes tú por mantener relaciones sexuales? Es muy genérico. No necesariamente estamos hablando de que accedió carnalmente a la persona. La pregunta es, por una imputación así de vaga y precisa, ¿la persona se puede ir a la cárcel? ¿Es correcto eso? Ahora bien, otro caso. Te dice actos de connotación sexual, o el típico caso en el delito de tocamientos que la fiscalía dice, el señor tal está siendo imputado por el delito de tocamientos indebidos, actos de connotación sexual y actos contra el pudor en agravio menor. Ah, ya, ok. O sea, él cometió 3 delitos. Porque actos contra el pudor, actos de connotación sexual y tocamientos indebidos son 3 delitos diferentes. Entonces, ¿cuál de los 3 cometió? No son sinónimos ni son iguales. Y no son iguales de defender tampoco. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una imputación vaga e imprecisa, ¿no? Otros casos en los cuales se da también esto es, por ejemplo, en el tema de actos contra el pudor, que lo hemos visto, en el grado de participación, ¿no? En el grado de participación. Son coautores del delito de violación sexual, correcto. Pero me tienes que detallar cuáles fueron los 3 elementos de la coautoría que en este caso se aplican. Porque me vas a meter a la cárcel como coautor. Y además como coautor yo voy a tener la misma pena que el que cometió el delito de manera directa. Entonces, mínimamente, ¿cuál fue el aporte especial? ¿Cuál fue la decisión común? ¿Y cómo tomé parte en la fase de ejecución? Ahí estamos realizando un análisis de la coautoría. Para la acusación es exigible. Ahora, otro caso también en el que se vulnera la falta de imputación concreta. Podemos ver también en algunos casos cuando los delitos estando en tentativa, no te dice la fiscalía cómo es que ese delito se terminó de consumar. Feminicidio en grado de tentativa. Suficiente para meter a la cárcel a alguien, esa imputación. Es suficiente para meter a la cárcel a alguien. Pero en audiencia de control de acusación se le pregunta al Ministerio Público por qué no se consumó el delito de feminicidio. Estamos claros que él quería matarla. Y el Ministerio Público dice, de acuerdo a los hechos, el señor la intentó ahorcar. Ah, o sea, si la intentó ahorcar, ¿qué quiere decir? Que nunca la ahorcó, pues. Y si nunca la ahorcó, ¿cómo es que la intentó matar? Entonces, ¿cómo se determina que no se llegó a consumar el delito de feminicidio en grado de tentativa? Y después, a la audiencia siguiente, vienen con otra acusación y te dicen, no, no era feminicidio en grado de tentativa, era agresiones mutuas. Oye, ¿quién le devuelve los 9 meses por los que estuvo preso por feminicidio en grado de tentativa? Entonces son errores comunes, porque a la hora de incoar o a la hora de requerir prisión preventiva, es fácil, ¿no? Hacer una imputación vaga e imprecisa. El problema es recién en el control de acusación. Y el problema se agrava en juicio. Porque en juicio oral, yo les dejo, por ejemplo, una de las casaciones que siempre uso con falta de imputación concreta en juicio oral. Cuando veo que ya el problema de la imputación es en juicio oral, siempre uso la casación 1181-2019 nacional especializada. ¿Cuál fue el remedio que ideó la Corte Suprema en este caso para digamos, una falta de imputación concreta? La nulidad es el remedio que señaló. Se declare nulo todo lo actuado. Se declare nulo todo el juicio. Ese fue el remedio. ¿Y por qué ese fue el remedio? Porque una falta de imputación concreta en juicio oral es un vicio, es como un cáncer. Porque sobre la base de qué vas a actuar prueba. Sobre la base de qué vas a interrogar o vas a contrainterrogar. Sobre la base de qué vas a examinar al perito. Si no hay una adecuada imputación concreta, no sabes qué preguntarle porque no sabes si cometió tocamientos, actos contra el pudor, tocamientos, actos en agravio menores. Entonces, si no sabes cuál de los 3 cometió, ¿sobre cuál le preguntas? ¿Sobre los 3? Entonces, es por eso que en el caso del juicio oral, el tema se agrava, ¿no? Ahora bien, pasando un poco al tema de la prueba, acá el problema se agrava más incluso. ¿Por qué? Observen que en el tema de la prueba pasa lo siguiente, ¿no? La mayoría de delitos sexuales, ¿cómo se cometen? ¿Cómo es su comisión?
La mayoría de delitos sexuales, su comisión es en clandestinidad. ¿Qué quiere decir en clandestinidad? Que en estos delitos no hay testigos directos, ¿correcto? No hay testigos, digamos, que puedan, digamos, dar fe de lo que pasó. Muchas veces no hay prueba material, no hay grabaciones, no hay cámaras de seguridad, etc. En los delitos de clandestinidad únicamente está la versión de la víctima y el imputado, porque fueron las dos únicas personas que estuvieron cerca del acto realizado. Entonces, antes, ustedes recuerdan, en latín había un aforismo que decía testis unus, testis nullius. Quiere decir testigo único, testigo nulo, ¿no? Sin embargo, la Corte Suprema ha dicho no, ya no va a ser así. Ahora vamos a tener un tríptico, el famoso tríptico de verosimilitud, persistencia en la incriminación, ¿no? Y ausencia de incredibilidad subjetiva. ¿Pero qué significa cada uno de estos? Con respecto a la ausencia de incredibilidad subjetiva, ¿por qué crees que cuando hay una investigación, la primera pregunta que le hacen, ¿cuál es? La primera pregunta que le hacen es, ¿usted tiene algún grado de amistad o enemistad con la agraviada? O a la agraviada le preguntan, ¿el señor era tu amigo, era tu vecino, era tu enamorado? ¿Qué cosa era? Porque en la ausencia de incredibilidad subjetiva, lo que se tiene que determinar es si la víctima tiene móviles espurios, es decir, razones que motiven que pueda presentar una declaración falsa, de tal manera que esto motive a que el imputado o la imputada sea pues condenado por este tipo de delitos. Si se acredita que hay móviles espurios, entonces, o espurios, no habrá un elemento que es la ausencia de incredibilidad subjetiva. Pero la regla de este acuerdo plenario, el problema es cuando el acuerdo plenario se usa indiscriminadamente. Lo usan para todo, incluso cuando no es en clandestinidad. Entonces, ahí viene el problema. En todas las revisiones, los recursos de nulidad, las casaciones que están ustedes observando, antes de mencionar la palabra acuerdo plenario 2005, antes de eso hay una frase que nunca se dice, pero que es la más importante de todas. La Corte Suprema señala, en los delitos de clandestinidad se utilizará esto, en los delitos de clandestinidad. Entonces, previo a utilizar la ausencia de incredibilidad, verosimilitud y persistencia, previo a esos tres, tengo que encontrarme en un contexto de clandestinidad. Un caso en el que un profesor, en un aula de clases, en día de examen hasta el más relajado va, ¿cierto? Pues tiene que dar examen. O sea, el salón estaba lleno de alumnos. Y la menor dice que el profesor le tocó indebidamente. ¿Podemos ahí aplicar el acuerdo plenario 2005? ¿Hay clandestinidad? ¿Hay 1-1? ¿Solamente está la víctima y está el imputado? ¿O hay un montón de testigos a quienes podemos preguntarles, ¿viste algo? ¿Pasó algo? Ahí no hay clandestinidad, pero aún así se usa este acuerdo plenario. El problema es que ahora existe un uso indiscriminado del acuerdo plenario de 2005. Ese es el problema. Y antes de eso hay una frase que la Suprema la pone en todas las casaciones que hablan sobre prueba en delitos sexuales, es en los delitos de clandestinidad. Bien, entonces, ¿qué cosa es la ausencia de incredibilidad subjetiva? La relación de hostilidad que haga entender que el manifiesto puede no estar ajustándose a la verdad. Es decir, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué la menor, o por qué la agraviada, o por qué el agraviado mentiría? ¿Por qué nos mentiría diciéndonos o inventándose este delito? Entonces, si no hay una razón, habrá ausencia de incredibilidad subjetiva. El otro punto es la verosimilitud. La verosimilitud se basa en dos cosas, ¿correcto? Podemos ver, por un lado, la verosimilitud externa. ¿Qué es la verosimilitud? Es la apariencia de que lo que está diciendo es verdad. Es verdad, ¿correcto? Dice, por ejemplo, que este hecho le ha causado una grave afectación emocional. No en esas palabras, pero dice que desde ahí no duerme, tiene pesadillas, constantemente piensa en esto, ya le agarró pues repulsión a los hombres, etc. Eso es lo que dice. ¿Cómo lo corroboramos? De repente el perito psicólogo en el protocolo de pericia psicológica dice afectación emocional producto de los hechos. Ahí que tienes lo que dice y lo que parece verosímil, o sea, lo que se puede probar, ¿cierto?
La menor dice y te da las características exactas, cómo es el lugar donde ocurrieron los hechos, y en la constatación fiscal o en la constatación policial van y efectivamente el lugar es así. La agraviada o el agraviado dicen que salió 3 de la mañana del hotel. Vas donde el hotelero, efectivamente salió 3 de la mañana. O sea, todo lo que podamos corroborar será verosimilitud. Y la verosimilitud, a su vez, tiene dos puntos. Externa, es decir, hay corroboraciones periféricas de datos objetivos, como protocolos de pericias psicológicas, como cámaras de seguridad, como testigos que nos pueden señalar que lo que dice el agraviado o agraviada es cierto. Y por otro lado hay verosimilitud interna, esto es, la versión de los hechos es coherente, no se ven contradicciones, no se ven cosas, digamos, ambiguas, imprecisas. Entonces hay coherencia en la declaración. Si cumple tanto verosimilitud interna como externa, ya tendremos dos requisitos, ausencia de incredibilidad subjetiva y verosimilitud. Ahora, también está la persistencia en la incriminación, ¿no? La persistencia en la incriminación, muchos creían que es decir varias veces o acusar varias veces a la persona. Eso no es persistencia en la incriminación. Por ejemplo, ¿cómo harías en la entrevista única en cámara Gesell? Es única. El agraviado ya no vuelve a persistir en la incriminación. Pero ya la Corte Suprema ha zanjado ese tema diciendo que la persistencia en la incriminación se basa en la coherencia interna del relato. Ahí tenemos la persistencia en la incriminación, aunque haya sido una vez. Bien, ¿qué prueba pericial necesitamos para en este caso, los delitos sexuales? Es importante la entrevista única en cámara Gesell si eres la parte agraviada. Si eres la parte imputada, ¿cuál es la recomendación? Si litigas en este tipo de delitos, lleva a tu perito para que también esté presente. Ahora, ustedes saben que ha salido una casación que permite la presencia de peritos de parte en la entrevista única en cámara Gesell. ¿Correcto? Luego viene la pericia psicológica de la menor. Ahí nomás de la entrevista única en cámara Gesell. Ahí también puede estar tu perito de parte observando de que todos los métodos y mecanismos que realiza el perito oficial sean válidos o no. Y después emitirá, en este caso, una pericia señalando lo pertinente, si estuvo bien, si estuvo mal. Y también es importante el perfil psicosexual del imputado. ¿Por qué? En algunos delitos, como el de tocamientos indebidos, además del tocamiento, se requiere lo que en dogmática penal se llama el elemento de tendencia interna trascendente necesario para el delito. Esto es, que el delito se realice con la finalidad de satisfacer una apetencia sexual. ¿Cómo acreditas que su finalidad fue satisfacer una apetencia sexual? En el mundo de las pruebas lo acreditas con el perfil psicosexual, porque de esa manera determinarás el estándar de etiología que tenga el imputado. Ahora bien, esta parte también es importante. El contexto de la prueba en los delitos sexuales. Como le había señalado, ¿no? La mayoría de estos delitos se cometen en un contexto de clandestinidad. Tienes que tener en cuenta eso. Si no hay clandestinidad, si es un lugar lleno de testigos, la regla general es que otros testigos puedan decir también lo que pasó. La excepcionalidad es utilizar el acuerdo plenario de 2005, porque eso se utiliza solo en casos extremos de clandestinidad. El problema es cuando la excepción se vuelve regla, y prácticamente en todos los procesos lo utilizan. Entonces, ¿qué cosa es un contexto de clandestinidad? Cuando solamente está víctima y agresor. Ahí se usa el acuerdo plenario. Ahí se usa el acuerdo plenario. Bien, jóvenes, queridos amigos, colegas, les agradezco por este tiempo, por esta oportunidad de hablar acerca de los delitos sexuales, principalmente analizando más que dogmática, más que cosas que, digamos, dominamos, analizando problemas que pasan en la litigación en el día a día en este tipo de procesos. Muchas gracias, quedo atento a sus preguntas. Buenas noches, estimados colegas. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Estimados colegas, los invitamos a escribir cualquier duda o en todo caso pueden levantar la mano para que el doctor pueda absolverla. Entonces, colegas, les damos un minutito para que puedan escribir todas las preguntas que ustedes crean pertinentes.
Doctor, en este caso nuestra colega Jessica nos señala qué argumentos plantear si la víctima no habló por temor, ya sea por una manipulación de una familia en cámaras GC. Muy bien, ese es un típico caso, ¿no? Muchas veces el entorno de la familia dice, no, pero ya pasó, pero digamos ya para qué lo vas a denunciar, vas a perder tu tiempo, ¿no? Los delitos sexuales, casi todos, por no decir todos, son delitos imprescriptibles. Puedes denunciar en cualquier momento, ¿no? Claro, el problema de las denuncias tardías es que quizás tenga un estándar de prueba de mayor complejidad. Sin embargo, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Puede, en este caso, la víctima denunciar ante la policía, ante el Centro de Emergencia Mujer, a la línea 100 y diversos mecanismos que existen, así el hecho haya ocurrido hace 15, 20 años. ¿Correcto? ¿Por qué? Por la imprescriptibilidad de los delitos. Ahora, eso hará más compleja la prueba quizás, pero ese ya es trabajo del Ministerio Público que se encargará de analizar ese tema. Gracias, doctor. En este caso, nuestro colega Fernando nos señala, doctor, una consulta, ¿qué preguntas podría hacerle en cámara GC a la víctima? Depende del delito, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las preguntas características en cámara GSL es, digamos, obviamente, no de esta manera, pero con otras palabras, señalar si alguien le ha dicho lo que tenga que decir en la presente cámara GESEL. Con eso podrás acreditar si es que existe alguna manipulación o no. Si te han prometido, sobre todo tratándose de menores, si te han prometido algún premio o algún castigo, si es que declaras a favor o en contra de esta persona. O para acreditar, por ejemplo, algún tipo de daño, puedes preguntar si esto que cuenta que ha pasado les ha causado pesadillas, les ha causado malestar, amargura, intolerancia, rebeldía, etc. De esa manera podrás acreditar que lo que te están diciendo ve su correlato en el daño que haya sufrido. Porque sería raro que alguien, aunque no quizás no es que pasen todos los casos, pero sí sería muy raro que alguien que ha pasado por este tipo de delitos pues no haya exteriorizado algún tipo de daño psicológico. Entonces, como abogados es importante poder acreditar la verosimilitud de la declaración. Entonces, podrás acreditarlo con hechos externos que haya hecho la persona o el agraviado, en este caso la agraviada, de si lo que está diciendo es coherente con la verdad o no. Gracias, doctor. Nuestro colega Richard nos menciona, en caso de una acusación falsa de tocamientos indebidos influenciada por la madre hacia el padrastro, por ejemplo, ¿cuáles serían las medidas a tomar contra la madre? Bueno, la madre puede ser denunciada por el delito de denuncia calumniosa, ¿no? En este caso, porque si se llega a acreditar, primero, que efectivamente utilizó a un menor para en cámara GESEL, ¿no? Mienta, en este caso podría también haber un tema de fraude procesal, ¿no? Y con ello, pues, obviamente enfrentaría un proceso penal y quizás llegue hasta la cárcel, ¿no? Gracias, doctor. En este caso, nuestro colega Víctor nos señala, ¿se puede impugnar o cuestionar lo actuado en cámara GESEL? No porque es prueba anticipada, salvo algunas excepciones. La mayoría de entrevistas únicas en cámara GESEL se realizan a través del mecanismo que se llama la prueba anticipada. Y hay que recordar que la prueba anticipada, en este caso en particular, te notifican la resolución. Entonces, lo actuado en cámara GESEL constituye prueba anticipada. Por tanto, no tiene ningún valor probatorio hasta ese momento, ¿no? Entonces, no se podría cuestionar per se, salvo obviamente alguna vulneración a los derechos, como a la defensa, por ejemplo, ¿no? Si no estaba garantizada la defensa durante la entrevista única en cámara GESEL, ahí sí. Pero si no fuera por eso, no se podría impugnar. Gracias, doctor. Nuestro colega Segundo Mejía nos señala, ¿se puede sentenciar a una persona con la sola declaración de la agraviada? Por supuesto que sí, y lo hemos visto en toda esta exposición. Si la declaración cumple con estos tres requisitos, ausencia de incredibilidad, verosimilitud y persistencia en la incriminación, entonces tendrás en este caso que con la sola declaración de la víctima en un contexto de clandestinidad pueden meter a la cárcel a una persona. Y de hecho en casi todos los delitos sexuales así es. Nuestra colega Vázquez nos señala, ¿se puede usar la pericia psicológica que se tuvo que reprogramar en una segunda fecha, pero la gravedad no se presentó, pero la pericia quedó inconclusa? Pero vemos que en la primera fecha de las declaraciones, la menor dio sus declaraciones y eran bastante consistentes. Claro, si es que dentro de la primera y la segunda existen inconsistencias, al momento de la valoración lo puedes utilizar. Pero recuerda que la forma o la técnica probatoria para cuestionar
la entrevista única en cámara GESEL y el protocolo de pericia psicológica es a través de tu pericia de parte, porque por muchos argumentos que des, tiene que ser un perito quien indique, en este caso, si estuvo bien realizada la pericia oficial del Ministerio Público. Finalmente, doctor, un colega nos menciona la persistencia en la incriminación. ¿Qué medidas necesita? Por ejemplo, datos como fechas, lugar, circunstancias. No, incluso puede que haya imprecisiones en las fechas, en las circunstancias. La persistencia en la incriminación lo que es básicamente es el relato coherente del hecho delictivo y que esto se pueda a su vez corroborar, ¿no? Eso es cuando es declaraciones únicas. Cuando es persistencia en la incriminación, se puede entender en varias declaraciones que en todas las veces los indica de manera autónoma a la misma persona como el autor del delito en su agravio. Listo, doctor, muchas gracias. Con esto estaríamos terminando la ronda de preguntas. Muchas gracias, colegas, por sus interrogantes. Unas últimas palabras, doctor. Siempre agradecer a Juris.p por esos espacios en los cuales podemos hablar de estos temas. Yo voy a estar también con ustedes el próximo lunes, así que los espero. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Estimados colegas, invitarlos. Este 7 de abril estamos iniciando un curso en el proceso de alimentos. Recuerden que solamente por estar presentes en esta sesión magistral tienen una media beca. Entonces, si están interesados, vamos a dejar toda la información para que el área de ventas